Muy buenas tardes, apreciables amigos y amigas. Les habla Néstor Germán Rodríguez, desde acá, de mi casa, en Turmero, donde vamos a tratar el tema de hoy en Memorias de Aragua. Un tema muy importante que es el de la basura, los rellenos sanitarios, en fin, todo esto que tiene que ver con los desechos sólidos. Primero que nada, debo decirle que este programa lo transmitimos a las 6 de la tarde, los días lunes. Eh, y lo hacemos por Facebook a través de mi cuenta y también en Instagram, en una cuenta creada que se llama Memorias de Aragua. Y que yo aclaro siempre que yo no soy un especialista en esta materia, pero que uno trata de buscar información para poder transmitirla y que llegue de manera didáctica a los que nos escuchan, a los que nos sintonizan. Y a veces tenemos que denunciar hechos, no es el caso de hoy, y crear una conciencia ciudadana, que es lo que nosotros buscamos. Entonces vamos a hablar sobre los rellenos, el relleno sanitario de Aragua, sobre la basura. La cuestión no es nada fácil, porque fíjense ustedes que la recolección de basura no es constante en ninguna parte. Una vez al mes, cada 15 días, cada semana. Yo doy la gracia, al menos porque me pasan una vez a la semana por mi casa. Pero esto se han proliferado los recolectores privados, que a veces por un kilo de harina o un kilo de arroz, ellos te llevan lo que tengas por ahí en algunas bolsas. Pero también han proliferado lo que se llaman los vertederos clandestinos, los botaderos de basura, las quemas a veces hasta en las casas o en los patios, y entonces esto produce indudablemente dificultades vecinales, pues. Y los vertederos en Aragua están colapsados. Los vertederos donde va la basura al final, cuando la recogen en las casas, la llevan a un vertedero. Y entonces allí también hay mucho humo, mucho zamuro, muchos ratas y ratones, la contaminación del aire es muy grande, miles de personas son afectadas, y toda la vida se ha luchado por esto de los vertederos, y solamente se consiguen sopas partes, no solamente en Aragua, sino en Venezuela, pues, y producen enfermedades en las personas, sobre todo que viven alrededor de estos vertederos. Y a veces estos vertederos se convierten en lo que llaman zonas rojas, porque hay la inseguridad latente en todas estas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es la recolección de la basura? Lo ideal sería que se recogiera la basura, que fuese a esas plantas de transferencia, que se reciclara la basura y después con el transporte se llevaran a la disposición final. Ese es el sueño de todo alcalde, de todo gobernante. Lamentablemente esto no es así, porque lo ideal sería recoger la basura ya viniese clasificada, como sucede en otros países. Yo he estado en España, estuve también en Montreal, y allí se clasifica la basura antes de todas estas cosas. Bueno, lo cierto del caso que eh, tenemos leyes que tratan esto, se han declarado estados de emergencia, se hacen planes, pero nunca hay un cumplimiento obligatorio de esto. Y la responsabilidad mayor la tienen los municipios. De tal manera que esta cuestión de la basura hay que verla con mucho cuidado. Mira, a veces es triste uno ver en la basura para buscar comida, y sobre todo cuando está cerca de restaurantes y estas cosas. Bueno, allí es donde aparecen estos señores que tienen que sobrevivir. Pero esto es denigrante, es un riesgo para la salud. Se estima, fíjate, se estima que unas centenares de personas, pero se estima que unas 2.000 personas se dedican a estas cuestiones, no solamente en la calle, sino también la mayoría de la basura la recogen atrás de los municipios, directamente, porque tienen institutos, algunos, para estas cuestiones. Saben que, por ejemplo, existe en Calimar, pues, en Maracay. Pero resulta que en otras partes han dado concesiones también para estas cosas. El 90% de quienes disponen la basura son de basura residencial, y un 10% son las industrias y otro tipo de empresas, pues, como los hospitales y todas estas cuestiones.
no reciben el servicio. Eso lo sabemos todos. Pero aparte que no lo reciben, tampoco cancelan, que eso es otro detalle que hay que aclarar. Entonces, los desechos peligrosos o contaminantes, sobre todo en las clínicas y hospitales, eso tiene un tratamiento especial y hay unas empresas encargadas de esa eliminación. Lo cierto del caso es que el servicio de aseo urbano normalmente no es manejado por personas especializadas en esa materia, sino que, bueno, por razones políticas, vamos a decirlo así, cualquier servidor público le dan esa responsabilidad, pero también los sueldos y salarios de los trabajadores y de los obreros no tienen protección, seguridad humana, pues, para trabajar, laboral, y aquello es grave. Anteriormente, la cobranza de la basura a través del centro, y eso era bueno en el sentido de que era casi que obligatorio. Un saludo para Omar Hurtado, un gran amigo que está sintonizando por Facebook. Entonces, resulta que esa captación de ingresos se vino al suelo. Yo creo que no alcanza para cubrir el 5% del gasto de la recolección de la basura, lo que se capta. Porque a veces, claro, las alcaldías obligan a pagar esto cuando tú vas a hacer cualquier otro trámite. Pero bueno, lamentablemente es así. Lo cierto del caso es que los camiones compactadores ameritan un mantenimiento. Uno va a los depósitos, lo que se encuentra con un cementerio de camiones compactadores, le quitan una pieza, se lo ponen al otro, con tal que esto es gravísimo, porque tienen que acudir a contratar por alquiler camiones, que es peor, camiones de estacas, de barandas, pues. Y entonces, imagínense, la contaminación es grande, todo eso va para el suelo, para la calle, afecta a la gente. Entonces, los supuestos rellenos sanitarios que se iban a hacer en Aragua, eso se perdió y se convirtieron en basureros públicos, botaderos clandestinos de basura. Bueno, son vertederos, cualquiera vertedero. Cada habitante se estima que produce promedio de unos 10 kilogramos cada habitante. Y el reciclaje lo hacen muchas empresas dedicadas a este negocio, porque también mucho se puede reciclar. Pero ¿quién recicla? Lo que tú puedes llevar a un sitio donde te compran lo que vas a reciclar, el cartón, el aluminio, cualquier otro elemento reciclable como el plástico, eso es importante. Pero resulta que, o cuando vienen por las casas, la gente comprando aparatos viejos o cachivaches, como se dice, eso es el reciclaje que hay en Venezuela. Hay una experiencia muy buena en Maracay, en la urbanización Girardot. Yo tuve oportunidad hace muchísimos años de conocer esa experiencia y entiendo que se mantiene todavía ahí en la urbanización Girardot de Maracay, que queda cerca de Piñonal. La labor es comunitaria, la labor vecinal. Entonces, y bueno, también programas educativos, eso se han perdido. Yo recuerdo una amiga mía llamada Narza Rodríguez. Narza era la encargada de la educación ambiental en el antiguo Ministerio del Ambiente, y en las escuelas, en los liceos, en otras instituciones. Pero eso lamentablemente no lo he visto. Yo creo que esto se ha perdido mucho. Con tal que los vertederos son una calamidad. Recuerden ustedes lo que ha pasado con el vertedero de San Vicente de Maracay, que es afectado por el gran volumen de basura que allí llega, porque creo que vota Mario Liceño Iragorri, vota Mariño, otros más, y el mismo Maracay. Entonces, eso es grande. Lo que sí es cierto es que ahí hay un comercio de chatarra, lógicamente, están los que recolectan la basura dentro del mismo vertedero, pero la inseguridad es bien grande, porque se tiene entendido que esta zona de San Vicente está constituida como una zona roja, lamentablemente, en el país. Bueno, la problemática es grande, porque el incremento poblacional, el mayor consumo de la gente, el aumento en el uso de los envases, de los plásticos, de las bolsas, todo esto aumenta el flujo, pues, de residuos sólidos que va a los vertederos y afecta la capacidad de los vertederos, que tampoco tienen su capacidad limitada, aunque entierra basura, la quema y vuelven a enterrar basura, la vuelven a quemar, pero lamentablemente se han proliferado muchos vertederos en varias partes del estado de Aragua, pero colapsan, a la larga colapsan, y se hace falta un plan integral para el manejo de la basura o los desechos sólidos. Eso, pero lamentablemente
se olvida, se echa a un lado estas cuestiones y no le dan la importancia de vida. Entonces es necesario, aquí se han hecho muchas recomendaciones, pero hoy en día también la cuestión no es fácil, porque implica recursos, y los recursos, ustedes saben que en Venezuela son más exiguos. La reconversión de los vertederos en relleno sanitario, eso es una utopía hoy en día. La activación de un relleno sanitario, como estaba previsto hace 20 o más años, eso es hoy en día casi que una ilusión en el aire. Y la dotación de las unidades compactadoras, bueno, se hace a veces por negocio, pero no es que se tiene control de esto, pero se echa a perder una unidad, entonces le quitan un repuesto para la otra, con tal que hay un cementerio de unidades compactadoras. Yo las he visto en muchos depósitos, están estos institutos. De tal manera que, bueno, uno habla que si se ayuda un municipio con el otro, no, eso es falso. Cuando tú vas a botar a la basura de un municipio en el otro, bueno, te cobran también por eso. Y la construcción de estaciones de reciclaje, bueno, eso, o de transferencia, todo eso es un sueño. Y las principales ciudades que pudieran estar organizadas para un plan integral de los desechos sólidos en el estado de Aragua van desde Las Tejerías hasta Maracay, incluyendo Acagua, Palo Negro, Santa Cruz y Villa de Cura, porque vamos a dejar por fuera a los municipios del sur de Aragua, lógicamente, y a Ocumare de la Costa, por decir algo, Choroní. Entonces, hacer esto, bueno, no es nada fácil. Yo diría que el gran problema que hay con los desechos sólidos de la basura en Aragua es la incompetencia, porque hay que buscar personas y ponerlo como una prioridad. Esto es la recolección de la basura, no dejarlo así justamente como algo de tercera categoría. Y eso sucede no solamente en Aragua, sino en otros municipios. Y la ley, incluso, fíjense ustedes, la ley hasta prohíbe que hubiesen rellenos, que hubiesen vertederos de basura. Y le dio hasta un plazo para convertirlos en rellenos sanitarios. En Aragua tenemos, mire, hay un vertedero de basura en Maracay, en San Vicente, hay otro en Palo Negro, en Las Vegas, hay otro en Villa de Cura, en Los Tanques, y me informan que también en Guayabal, donde se iba a hacer un relleno sanitario, lo convirtieron en un vertedero con todos los conflictos que eso ocasiona. En Camatagua también botan la basura en su propio vertedero o basura. Hay uno en la vía de Tiara, en La Victoria, en Cagua hay uno que se llama en Las Vegas, en Ocumare está en el sector Las Monjas, allá en Ocumare. En la Colonia Tobar lo botan en el Jarillo, que queda prácticamente en el estado Miranda. En Barbacoa lo botan en Guárico, los de Barbacoa botan la basura, tenía entendido yo, en el Sombrero. Y bueno, en San Sebastián se construyó ellos dicen un relleno sanitario, para mí debe ser un vertedero, y en Brisas de Mozoco. Y ahí dice que bota también San Casimiro, en San Sebastián de los Reyes. Bueno, Revenga bota en La Victoria, Mariño bota en Maracay, que es lo más seguro, yo eso no lo he podido verificar. Lamas y Libertador justamente están botas en Palo Negro. Esto hay una cantidad de vertederos que, como todos sabemos, no funcionan de la mejor manera posible y con todos los problemas que hay. Entonces viene la idea, hace años, cuando el último gobierno de Caldera, de hacer un relleno sanitario en Aragua. Esta cuestión no es fácil, pero consiguieron financiamiento para un sitio llamado La Pavona, en San Francisco de Asís. La comunidad se quejó porque a nadie le gusta tener un vertedero ni un relleno sanitario, y la gente no sabía ni que era un relleno sanitario, porque ahí donde está la gran falla, la concientización y trabajar con las comunidades. Pero lamentablemente esto, bueno, se mudó el relleno sanitario desde La Pavona para otro sitio llamado Guayabal, por intervención de muchas personas que se ocuparon de esto, y bueno, gracias a Dios el ministerio su cuestión. Pero para que haya un relleno sanitario es imprescindible muchas cosas. Eso no es así como así, porque un relleno implica la recolección selectiva de la basura. Es decir, que ellos tienen que tener una especie de pipote, contenedor, como lo quieran llamar, para cada uno de los tipos de basura o de desecho. Por ejemplo, el color azul lo identifica con el papel y el cartón. El color amarillo, los plásticos, las latas, los envases.
El color verde, los vidrios. Imagínense usted, en cada casa debería cada quien tener cada uno de estos tipos de envases para colocarlo. El color rojo, todo lo que sea tóxico, o sea, lo que sea peligroso, las pilas, por ejemplo, las baterías, todas estas cosas. El color gris, bueno, lo que no se clasifica en otro lugar, lo pone gris. Lo más importante son los desechos de las comidas, pues. Que esos sí son los que son la verdadera basura que va a los rellenos sanitarios. Lo demás tiene que ir al reciclaje. Y para que esto tiene que comenzar de esa manera, desde las casas para un relleno sanitario. Y hay plantas, justamente, yo las he visto, las he visitado en esos otros países, que nada más lo que hacen es el reciclaje, porque eso es un negocio. El reciclaje, yo observé cómo todo el masijo de hierro lo acumulan y lo montan en gandolas y se lo llevan a las fábricas automotrices en los Estados Unidos, en Detroit, y allí lo funcionan. Como en España, por ejemplo, hay unos lugares donde tú llevas, si no te pasa el aseo, tú llevas tu basura clasificada a unos lugares que ellos tienen para cada quien vaya a llevar su basura en el caso hipotético, ¿no? Entonces, el relleno sanitario es un método diseñado por ingenieros para la disposición final de la basura, pero una basura que ya está clasificada. Ninguna de estas basuras que yo les he mencionado, ni el aluminio, ni el hierro, ni los plásticos van a un relleno sanitario, solamente van los desperdicios alimenticios, los que son orgánicos, pues, como se llama. Y normalmente la ingeniería ha puesto allí toda su tecnología. En un relleno sanitario, porque ustedes sepan, imagínense una hallaca. La hallaca tiene las hojas, dentro de las hojas van los condimentos, la masa, todas estas cosas. Bueno, en un relleno sanitario es un hueco que se hace sobre la tierra, pero allí hay un hule, un manto que cubre esto, y después que ya está full de basura, pues al cabo de las toneladas permitidas, entonces cierran eso, lo compactan, entonces eso queda allí justamente como enterrado en la tierra, pero bien protegido. Pero que aparte de esta membrana que le colocan, que es de polietileno, bueno, esto tiene otras cosas. Hay un sistema de drenaje, porque eso que llaman los lixiviados, los líquidos percolados, que es el olor ese maluco que queda de la basura, bueno, eso va a unas plantas especiales para tratarlo y eliminarlo. También hay mecheros para captar el gas metano que surge. Eso no es así tan fácil. Y ese gas puede ser procesado, puede ser utilizado en otras cosas. En conclusión, un relleno sanitario no es cualquier cosa. Cuando pensaron hacer un relleno sanitario en Aragua, mire, yo creo que estábamos avanzando hacia convertirnos en un estado, en este caso un estado, o en ciudades modernas, como hay en otras partes, en Colombia. Hay rellenos sanitarios, en Chile, en otras partes. Lamentablemente aquí, por politiquería, por razones que no vienen al caso, bueno, esto se perdió, todas esas posibilidades. A pesar de que, claro, es una inversión que tiene sus costos. Pero hay varios tipos de rellenos sanitarios, los hay dependiendo pues, de la cantidad de toneladas día que se procesan. Por ejemplo, que ustedes tengan una idea, en Maracay, en el municipio de Girardot, pues, Maracay, allí se producen diariamente de 800 a 1000 toneladas al día de basura. En Mariño, sobre 200. En Rivas, igual, sobre 200. En Mario Briceño y La Jorge también está cerca. En Lama y en Libertador ya baja a 100 toneladas por día. Pero imagínense, son una cantidad enorme de toneladas a día que tienen que transformarse, tienen que incorporarse a estos rellenos sanitarios. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con los planes que había? Bueno, primero que yo creo que se politizaron los planes del relleno sanitario, pero a veces con mucha razón, porque hay un rechazo comunitario, nadie quiere tener un relleno sanitario, lamentablemente no lo ven como una inversión que puede ser favorable para las distintas comunidades y para el propio pueblo, porque ahí se genera mucho trabajo, muchas cuestiones para beneficio comunitario. Entonces, por eso es que se muda de La Pavona, se muda para Guayabal.
porque había razones, los campesinos protestaron con la debida razón, porque también hay algo que no consultamos, y para hacer cualquier obra de estar, y la distancia tiene que estar bien distanciado de un centro urbano, no puede producir fallas en el nivel freático. Por eso es que yo puse un video en Memorias de Aragua, coloqué un video importante que dibuja qué es lo que es un relleno sanitario, y entonces allí, bueno, pueden las personas darse cuenta de lo que estamos hablando, porque indudablemente que eso que llaman los lixiviados, eso tienen sus consecuencias, pues si no se tratan bien. Y los costos de este relleno sanitario de Aragua en aquel entonces, para que usted tenga una idea, aprobado con financiamiento, creo que del Banco Interamericano de Desarrollo, eran 46 millones de dólares. Entonces, bueno, siempre la gente de Villa de Cura se opuso, todavía hay conciencia de eso, los grupos ecológicos, en fin, hablan de la contaminación. Lo cierto es que se perdió la oportunidad. Y bueno, hay que rescatar nuevamente esto para convertirlo en un estado moderno, como están los demás, claro, tomando en cuenta todas las situaciones que en un momento determinado fueron motivo de, yo diría, de reclamos populares. Pues. Fíjense ustedes que ese relleno de Guayabal, supe que un día de esto, porque leí el acta de una de las reuniones del Consejo Municipal, de hace unos cuantos años, donde ellos no lo dejaban ni entrar al relleno de Guayabal, porque como cambian los alcaldes, en aquel entonces, cuando eso prácticamente se clausuró, que después que se clausuró ese relleno sanitario de Guayabal, fue una tremenda inversión, el mismo presidente en ese momento no lo quiso inaugurar, pero se dejó que se perdiera, entonces esa cantidad de millones que quedaron allí enterrados, pero últimamente lo estaban utilizando como un vertedero de basura. La misma gobernación en el año 2017, yo encontré una información que la gobernación de Aragua, 2017, hace 3 años atrás, junto con el Ministerio de Ecoturismo, tuvieron que intervenir porque había un incendio en ese relleno sanitario de Guayabal, que para mí es el vertedero de Guayabal, como lo llaman allá los mismos concejales. Los concejales bueno, han estado preocupados por esta situación, pero a veces el factor político es el que está por encima de todo. En el año 2016 también la Asamblea Nacional hizo una investigación sobre este relleno de Guayabal. La idea era convertir los vertederos poco a poco en rellenos sanitarios, pero bueno, ya todo eso hoy en día peor todavía, porque el transporte, como imagínense usted, transportar la basura de un lugar a otro, los desechos sólidos, con lo difícil que está el combustible, el costo que eso genera, bueno, eso no es nada fácil. Bueno, yo voy a terminar la intervención de hoy recordando una frase que me dijo un amigo, Ernesto Velázquez, que me dijo, hay que desempolvar estos planes, estos programas, el plan de agua de los desechos sólidos, y entonces, bueno, que los gobernantes asuman esa responsabilidad, porque la salubridad está por encima de muchas cosas y nadie se da cuenta de esto. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad, gobernadores y alcaldes, concejales, y bueno, lamentablemente no ha sido así, y también hay que concientizar al pueblo sobre esta situación de lo que significa un sistema integral de recolección de los desechos sólidos en el estado de Aragua. Hemos llegado al final, muchísimas gracias por su atención, les habló Néstor Germán Rodríguez, que en todos los lunes, en Memorias de Aragua, estamos presentando estos temas que a nuestro criterio son importantes para la colectividad. Será hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. Hasta luego.